Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Hola, bienvenidos a J Visions the Podcast en español, capítulo 1. Estoy agradecido y bendecido por parte de Dios. Aquí en este primer capítulo de J Visions the Podcast en español tenemos a mi propio pastor, Pastor Saúl Castellanos, de parte de la congregación Iglesia de Dios Camino al Cielo Internacional. Es un placer y honor tenerte en el podcast, pastor. Ok, buenos días. Dios les bendiga a todos aquellas personas que pueden tener acceso a este medio de las redes sociales para poder ser bendecidos a través de una palabra. En esta ocasión, pues, bendecimos la vida de Javito y de el equipo que en esta mañana tomaron a bien poder compartir con todos aquellos que nos van a ver a través de este medio para poder ser edificados a través de la palabra del Señor y parte de testimonio de cómo fue que Dios cambió y transformó mi vida. Y un pasaje que a mí me encanta, me fascina, que es el que se encuentra ahí en 2 de Corintios 5:17, donde el apóstol Pablo relata y dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros damos fe a ese pasaje de la palabra del Señor porque en verdad Dios ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Quiero relatarles un poco acerca de lo que es nuestra vida, cómo Dios ha ido trabajando a través de este tiempo en mi persona, en mi familia, en el ministerio. Pues les voy a relatar un poco. Venimos de una familia humilde, de allá de los lugares que los hondureños conocen, allá de Pueblo Nuevo, Santa Bárbara, donde radicaba mi padre. De ahí mi padre nació en Trinidad, Santa Bárbara. Y nos criamos con mis padres humildes, gente de campo, donde ahí fue prácticamente parte de nuestra infancia. Llegó el tiempo donde mi padre tuvo que emigrar para la ciudad, a San Pedro Sula, porque pues la familia iba creciendo. Quiero decirle que venimos de una familia algo numerosa, pues somos 14, éramos 14 entre hermanos y hermanas. Ya pues partieron 3 a la presencia del Señor, pero venimos de una familia numerosa en la cual pues mi padre tuvo que emigrar a la ciudad para poder solventar situaciones económicas. Pero quiero decirle de que en ese tiempo, cuando nosotros estábamos ahí en el pueblo, mi madre y mi padre, pues más mi madre estaba bien arraigada a lo que es el conocimiento de la palabra del Señor, al servicio del Señor. Una señora que amaba a Dios, apasionada por Dios. Y me acuerdo que desde la infancia, de pequeño, a nosotros nos llevaba a la iglesia y nosotros no teníamos conocimiento, pero eran principios que ella estableció en nuestras vidas. Y me acuerdo que en esa etapa que a veces nosotros no entendemos, y este es como un consejo para la nueva generación que viene, hoy en día esos niños, esa adolescencia, esos jóvenes que a veces no entienden la herencia muchas veces que sus padres les quieren inculcar. Tal vez ahorita ellos no lo entenderán, pero que a la larga van a ver que es una herencia que les va a traer bendición. Nosotros no entendíamos eso
y estaban estableciendo principios en nuestros corazones, porque va a llegar la etapa de lo que es la adolescencia donde uno quiere experimentar y conocer al mundo. Recuerdo que una de mis hermanas, la mayor, que se llama Bárbara, que ella ya partió a la presencia del Señor, ella vivía en la ciudad. Ya tenía su esposo, Oscar, un hombre conocido que anduvo viviendo una vida desordenada allá en Honduras, un hombre tremendo. Pues ellos vivían en la ciudad. Hasta donde traigo yo a memoria, nosotros para poder sobrevivir, porque era grande la familia, veníamos los fines de semana, me acuerdo yo, todavía traigo en mente con mis hermanas, 2 hermanas mayores que mí, que tratábamos de ayudar para solventar las necesidades del hogar y nos veníamos a la ciudad los fines de semana a vender lo que eran limones, cacao, me acuerdo de esa infancia, y lo que vendíamos podíamos traer dinero o proveer para las necesidades, también ayudar en la casa. Pero usted sabe que cuando uno está pasando esa adolescencia, está pasando esa etapa, siempre van a haber de repente cosas que uno va a querer experimentar. Yo me acuerdo que tuvimos la experiencia que no me da vergüenza, lo testifico porque es parte de lo que el proceso que nosotros pasamos. Que yo me acuerdo que veníamos a la ciudad y no podíamos, era bien difícil vender los limones, los cacaos. Entonces lo que nosotros hacíamos era que mi hermana, la que en ese tiempo era la mayor del grupito de los 3 que andábamos, mi hermana Mariana, ella ponía los limones y los cacaos a un lado y nos mandaba a pedir dinero a mí y a mi hermana Brenda. Y ahí andábamos pidiendo dinero en los restaurantes, íbamos a los mercados, ahí donde experimentamos hacer cosas que desagradaban a Dios. Que de hecho mis padres, hasta ahorita ellos partieron a la presencia de Dios, y fíjese que esto va a ser primicia porque en verdad hasta ahorita estoy trayendo a memoria que nunca lo habíamos testificado. Pero mi hermana Mariana, íbamos a los mercados y en lo que ella preguntaba precios por algunas cosas, yo y mi hermana Brenda nos robábamos cosas de ahí de los puestos y nos salíamos corriendo, y a veces la gente nos seguía. O sea, no pensábamos que era tan malo eso, porque en nuestra inocencia en ese tiempo no sabíamos a lo que nos estábamos exponiendo. Pero pasaron los años en los cuales experimentamos o hicimos cosas que desagradaban a Dios. Nuestros padres ignoraban lo que nosotros veníamos a hacer a la ciudad. Ellos miraban que nosotros llegábamos el día domingo y llevábamos algo de dinero y ya solventábamos algunas de las necesidades. Pero pasando el tiempo, mi hermana Bárbara y mi cuñado se empezaron a involucrar en otras cosas ilícitas, que a medida del tiempo que nosotros veníamos a la ciudad, según a vender limones, a vender cacao y todo eso, empecé a relacionarme en los negocios que andaba mi cuñado y mi hermana, que al punto que por primera vez, y para vergüenza, pero para testimonio, me acuerdo que caí por primera vez preso siendo un adolescente a la edad de 11 años. A la edad de 11 años me capturaron con mi hermana y nos vimos envueltos en situaciones donde fui vergüenza para mis padres. Pero pasando el tiempo esto empezó a despertar curiosidad, que como un adolescente de 11 años verse involucrado en situaciones donde realmente solo personas adultas se involucraban, que era en el negocio ilícito de marihuana. En ese tiempo era algo muy común. Sí.
Entonces, llegó el tiempo donde mis padres toman la decisión de mandarme para los Estados Unidos, siendo yo un jovencito, porque ellos me dijeron, si se queda aquí este muchacho se va a perder y queremos que él tenga un buen futuro, empieza su juventud y todo eso. Y fue como vine a dar aquí a los Estados Unidos. Con el tiempo, me acuerdo, yo traigo mucho a memoria y esto a mí me siempre impacta mi corazón, donde mis hermanas se congregaban en una iglesia donde pastoreaba un pastor que ya partió a la presencia del Señor. Siendo yo un adolescente, todavía no había experimentado el poder y el mover del Espíritu Santo. Llego a esa congregación y tengo por primera vez un encuentro con el Espíritu Santo. Puedo decir un encuentro con el Espíritu Santo porque tú puedes percibir, o sea, esa experiencia gloriosa del Espíritu Santo en tu vida, donde por primera vez en mi vida siento un impacto donde se desconecta lo natural para conectarse a lo espiritual, donde empiezas a experimentar cosas que realmente no las puedes explicar humanamente. Y allí es donde empieza aquella hambre y aquella necesidad de querer conocer a Dios. Pero pasado el tiempo, vuelvo a Honduras y vuelvo a caer a la misma situación. Y es ahí donde empieza mi vida, donde empieza Dios a tratar con mi vida, con mi familia. Entonces siento esa necesidad de que me hacía falta algo. Todo ser humano tiene que experimentar esa necesidad donde tú puedes decir, tengo todo, tengo dinero, tengo posesiones, tengo estos deleites, pero en tu interior tú sientes un vacío. Eso lo experimenté yo en mi vida. Y ese vacío, yo sabía que el único que lo podía llenar era Jesucristo. Amén. Entonces, empecé a conocer más, a escudriñar la Escritura y a decir, Señor, yo necesito tener una vida nueva. Yo quiero llenar ese vacío que yo siento dentro de mí. Yo me acuerdo el evangelio que mi madre nos enseñaba. Mi madre era muy directa y ella, yo le digo ahora, hoy en día, esta nueva generación está muy tremenda, son muy sensibles muchas veces a esas exhortaciones que antes nuestros antepasados nos daban. Yo me acuerdo que una de las frases bien populares de mi mamá me decía, mira, perro sarnoso, si no te arrepientes, si te llega la muerte, te vas a ir al infierno. Y parecía que esas palabras no causaban un efecto en mi vida, pero déjeme decirte que sí causaban un efecto, porque cuando yo me iba a acostar, cuando yo iba a dormir, me acuerdo que yo me acostaba y yo decía, si hoy llega la muerte a mi vida, ¿a dónde voy a aparecer en una eternidad? ¿A dónde voy a aparecer? Y resulta que empezaba a llorar. Y yo decía, no, es que sé que me hace falta algo, yo necesito algo. Y fue cuando empezó a despertar esa necesidad de poder experimentar lo que ahora profesamos, lo que ahora predicamos, lo que ahora testificamos. Estando en Honduras, quiero decirles cómo fue que Dios nos llamó y nos trajo aquí al ministerio. Quiero decirle de que ya teníamos allá, estábamos sirviendo a Dios. ¿Y a qué edad eras ahorita en este etapa? Hasta ahorita, pues ya, para gloria de Dios, tenemos como unos 32 años sirviendo a Dios. Bendecimos a Dios por habernos tomado
en cuenta y llamarnos al ministerio. Y en esta etapa de tu testimonio, ¿a qué edad eres ahorita? Ahorita, ¿qué edad tengo? En el testimonio de lo que estás diciendo ahorita. De lo que estoy diciendo ahorita estoy hablando, tenía como unos 30 años aproximadamente estando yo en Honduras. 30 años cuando ya estaba sirviendo a Dios esa etapa, y en el ministerio ya tengo 22 años en el ministerio como pastoral. Pero ¿cómo venimos a dar a este país? Estando en Honduras, Dios nos llama al ministerio. Mi esposa, ella no quería aceptar el llamado pastoral. Nos llamaban y nos mandaban a pastorear y mi esposa decía, a cualquier cosa te apoyo como evangelista, te apoyo como maestro, te apoyo como asistente de pastor, pero no al ministerio pastoral. O sea que mi esposa no quería aceptar ese llamado, ese compromiso al que Dios nos estaba llamando. Entonces viene Dios y empieza a tratar con la vida de ella. Yo me acuerdo que para ese tiempo Dios nos había dado la oportunidad de haber obtenido una visa con la cual yo viajaba para Estados Unidos, compraba carros y llevaba para Honduras, y era de la manera que Dios nos había provisto para sobrevivir. O sea, viajaba para acá, para Estados Unidos, llevaba carros para Honduras, tenía taxis allá. Mientras yo estaba allá, mi estadía, trabajaba en los taxis, taxiando, viajando, sirviendo en la obra del Señor, apasionados en la obra del Señor, apasionados por lo que ya Dios estaba poniendo en nuestro corazón. Resulta que mi esposa no quiere aceptar el llamado. En una administración allá en Honduras, en la iglesia, un diácono, un anciano que Dios lo usaba tremendamente, él dijo, Dios me dice que ore por toda la iglesia, que imponga manos, pero que no ponga manos en dos personas porque Él va a tratar personalmente con ellas. Dice mi esposa, porque yo para ese tiempo yo ya estaba aquí en San Antonio, dice mi esposa que ella sintió que esas dos personas la incluían a ella. Y el anciano se dirigió a ella y le dijo, el Señor dice que con usted Él va a tratar. Y no sé quién fue la otra persona, pero dice que cuando el anciano le dijo que era Dios que iba a tratar con ella, ella se preocupó, pensó lo peor, porque dice, ¿qué es lo que Dios va a tratar conmigo? ¿Por qué es que por todos van a orar menos por mí y por la otra persona? Y todo pues pasó, ministró y todo eso. Lo sorprendente, y mucha gente de repente no entenderán esto, pero cuando Dios va a tratar con una persona, Él sabe y Él es soberano, Él usa los medios, Él sabe cómo nos va a llamar al ministerio. No podemos cuestionar de la manera que Dios nos llama al ministerio. Amén. Resulta que al día siguiente, después de esa administración, mi esposa amanece grave de salud. Amanece con una fiebre, le empezaron a brotar llagas. Hay mucha gente que testifica eso. Llagas por todo su cuerpo, al grado de que a los 2-3 días mi esposa estaba irreconocible. Su cuerpo lleno de llagas. Me acuerdo que me pega una llamada a mi esposa y me dice que está enferma. Entonces algunas hermanas se movilizaron, hermanas cercanas que tenía ella allá. En ese tiempo la pastora Terla, una hermana que partió ya a la presencia del Señor, la hermana Sonia. Mi papá la llevaron a ciertas clínicas a hacerles unos exámenes. Y para la sorpresa de mi esposa, resultó que apareció con una enfermedad incurable, la enfermedad llamada SIDA. Cuando a mi esposa le dicen eso, mi esposa siente que el mundo se le viene encima.
Teníamos muchos años de estar como pareja y mi esposa dicen que empieza a llorar, es un caos, no sabe de dónde y cómo surgió eso. Allá le dicen, no, pues tal vez su esposo se lo pegó y que no sé qué. Mi esposa me habla desesperada, amor, necesito que te vengas porque siento que me estoy muriendo. Pues dime qué es lo que está pasando. No, necesito que vengas. A mí eso me causó una preocupación, traté de conseguir los carros que necesitaba comprar y me fui para Honduras por tierra. Me acuerdo que es un proceso que nos metió a toda la familia. Y hasta la vez me acuerdo y me da mucho sentimiento porque cuando Dios mete o permite un proceso de esto, yo quiero que entienda, gente que tiene un llamado de Dios, cuando Dios tiene un llamado para determinada persona, acuérdese que ese llamado va incluida la familia. Algunos quieren sacar a su familia, algunos quieren excluir a su esposa, a su esposo, cuando tienen un llamado de parte de Dios. No, esto incluye a la familia. Este es un proceso donde nos incluyó a toda la familia. Resulta que mi esposa me dice, voy allá para la frontera Guatemala a esperarte. Sí, está bien, le digo, ahí nos encontramos. Cuando yo llego a la frontera ya a Tecunumán, donde regularmente me esperaba mi esposa y mis hijos, yo me acuerdo siempre bien clarito de esto. Yo para ese tiempo ya ejercía el ministerio evangelístico. Yo era un predicador que de repente me invitaban allí en Honduras a La Lima, a Progreso, a Choloma, a predicar. Y era un evangelista que profesaba y decía, no importa si la muerte llega en este momento y que estamos preparados, como muchas veces predicamos o a veces hablamos cosas que de repente no las hemos experimentado en nuestra vida. Pero Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, que Él nos mantiene, Él nos mantiene. Y resulta que cuando estoy allí en la frontera, hay un lugar que siempre tras que llegaba, había un platillo de comida que a mí me encantaba, que eran los famosos mini taquitos. Y yo me acuerdo bien claro que tenía en mi mente, digo, voy a comprar los tacos para ir a comer allá al hotel con mi esposa y mis hijos. Y me acuerdo que llevaba los tacos cuando mi esposa me salió al encuentro, salió corriendo y me abrazó y me dijo, ¿me lo prometes que no me vas a dejar? No, pero ¿por qué te voy a dejar? No, solamente prométeme lo que no me vas a dejar. No, amor, le digo, no te voy a dejar. Nomás dime qué es lo que tienes, qué es lo que está pasando, que ya estoy nervioso. Es que me detectaron que tengo el SIDA. Cuando me dijo eso, yo sentí como un balde de agua fría. Me acuerdo que los tacos se me cayeron. Yo sentí como que me mareé, algo tremendo. O sea, Supernatural. experimenté como que ahí la vida se me había acabado, no tenía sentido algo. Y yo me acuerdo que en lo que iba a caer hacia el suelo como arrodillado, vino una palabra que me dijo, todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza. Y me agarré de esa palabra y dije, diablo mentiroso, yo te reprendo en el nombre de Jesús y todo lo puedo en Cristo, y esa es una mentira del diablo. Y me levanté y abracé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Toda esta es una mentira del diablo y Dios nos va a dar la victoria. Empezó el proceso, ese fue un proceso tremendo donde mi esposa cayó en depresión, mi esposa ya no hallaba qué hacer. Ella me decía, si me voy a morir, no quiero morirme aquí en Honduras, no quiero ser la vergüenza para mi familia. Y déjeme decirle que fue un proceso que nos metió a toda la familia, a toda la familia. Pero quiero decirte los beneficios de estos procesos.
Y a alguien que está viendo este video, yo sé que Dios le va a hablar, que Dios va a tratar con tu vida. Hay gente que no hace el tiempo para tener un tiempo de intimidad con Dios. Hay gente que ha apartado su mirada del Señor, que están congregándose, que entre paréntesis están sirviendo a Dios, pero han perdido esa conexión con el Espíritu Santo. Yo te voy a decir que este proceso nos ayudó a acercarnos a Dios, a que aceptáramos el llamado de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque si a mi esposa y a mí no nos gustaba la oración en este proceso, mi esposa solo quería pasar orando. Porque ella sabía que en la oración hay respuesta. En la oración es donde nosotros hablamos con Dios. Es donde tocamos el corazón de Dios. Mi esposa se levantaba a orar a la 1 de la mañana, se levantaba a orar a las 3 de la mañana, se levantaba a las 5 de la mañana a orar. Solo en oración pasábamos. Y fue un tiempo donde Dios trató con nuestra vida orando y llorando. Orando y llorando. Hasta que tomamos la decisión de que mi esposa se viniera. Las primeras que se vinieron fue mi esposa y mi hija Johanna. Ellas vinieron a Estados Unidos, luego entré yo con la visa y empezamos aquí los días que yo estaba aquí, les hablaba a mi familia de Dios, les testificaba lo que Dios estaba haciendo y ya estaba mi familia juntándose en los hogares y viendo ella las manifestaciones de Dios. Empezamos la obra de Dios, y me acuerdo que tomamos la decisión de venirnos todos para acá, para Estados Unidos, y empezamos la obra donde Dios empieza a trabajar con toda mi familia. Recuerdo que teníamos ya como un año pastoreando y en ese tiempo mi cuñado José le hizo un reto a Dios. Retó a Dios. Y usted dirá, ¿quiénes somos nosotros para retar a Dios? ¿O quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios hace? Pero fíjate que Dios es un Dios que le gusta que tú lo pruebes, que tú le creas a Él. Y me acuerdo que en esa ocasión mi hermano José nos convocó y dijo, hagamos un ayuno. Al ver todo este proceso que mi esposa caía en esa depresión, hagamos un ayuno. Y si Dios no hace la obra, pues que me quite a mí la vida. Porque estamos predicando a un Dios de poder. Y me acuerdo que en esa ocasión hicimos el ayuno, el grupo de gente que estábamos ahí, hicimos el ayuno. Resulta que mi esposa tenía que ir por los resultados el día miércoles. Y cuando ella nos habló el día miércoles, nos habló llorando, nos habló alegres, no sabía cómo explicar. ¿Por qué? Porque dice que Dios había hecho el milagro en la vida de mi esposa. O sea que no se explicaban cómo es que Dios había hecho el milagro en la vida de ella. Va pasando el tiempo y empezamos a trabajar en la obra, donde ahora Dios nos tiene pastoreando y sirviéndole de todo corazón. Ahora podemos ver lo que Dios ha hecho en nosotros, en la familia, en muchas familias que ahora aquí se congregan, y podemos ser parte de esa bendición para que el reino de Dios pueda seguir creciendo. Ahora, yo te digo, a ti que me estás viendo a través de este medio, hay esperanza
no importa a dónde hayas caído, no importa en la condición que tú estés. Todavía el brazo de Jehová no se ha cortado. El brazo y el oído de Dios está para oír el clamor. Dios te puede restaurar tu familia. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede sanar al enfermo. Dios te puede libertar de las drogas, del alcohol. Dios puede hacerte útil para la familia y la sociedad. Así que yo te invito, si lo has probado todo y no has visto respuesta para tu vida, yo te invito que le abras tu corazón al Señor Jesús y que Él entre a tu vida y vas a experimentar tiempos de refrigerio. Así que para mí es una bendición poder compartirte este consejo, este testimonio, y espero que te sirva para que tú puedas reflexionar tu manera de caminar. Hay algo importante. Con el Señor somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo quede con ustedes. Amén. Unas cuestiones que queremos platicar de, como más detalles de la forma como de pastor, que es como unas cosas que mucha gente no entiende o no conocen, que el rol de pastor pues es muy difícil. Bueno, sí, la cuestión hoy en día que la gente tiene que entender, y aún dentro del pueblo de Dios tiene que entender, que el llamado, el pastor tiene que ser un llamado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en ese llamado, oiga bien, en ese llamado van a caer responsabilidades y compromisos, no solamente primeramente como sacerdote o como pastor de su familia, sino que caen responsabilidades de la grey o de las ovejas que se van a congregar en ese lugar. Y solamente teniendo el llamado de parte de Dios es que vas a poder ejercer esa función. No solo como un llamado, sino como un trabajo en la obra del Señor. Amén. Pastor, como tú, que es pastor y también papá, y también que tienes tus propios negocios para gloria de Dios, ¿qué es un mensaje a decirle a alguien en su lugar? El consejo que yo le pudiera dar a todo hombre o a toda mujer de Dios que es padre de familia, que tiene su trabajo o sus negocios y que tiene el llamado pastoral, va a llegar un tiempo en que Dios te va a requerir a tiempo completo en lo que es el ministerio. Claro, dentro de ese llamado va incluido lo que te decía al principio, tu familia, porque primeramente el ministerio empieza en la familia. Pero cuando sabemos clasificar o poner todas las cosas en el orden divino, Dios te va a ayudar a colocar las demás. Entonces, el consejo es que Dios esté sobre todas las cosas, que Él esté en primer lugar y lo demás se va a acomodar. Lo demás viene por añadidura. ¿Qué es algo que le dirías a su yo más joven? A mí mismo. Sí. Ok, ¿qué le diría yo a mí mismo? O sea que pudieran haber muchas cosas que yo pudiera haber dicho, como cómo no haber conocido a Dios más joven, o cómo no pude invertir todo ese mal tiempo mal invertido en la obra del Señor. Ahora yo puedo aplicar y decir lo que decía ahí Salomón, donde habla a la juventud. Pero gracias a Dios este era mi tiempo. Pero ¿qué le quiero decir ahora a mí mismo? A mí mismo. Y que esto sea transmitido para otros jóvenes que de repente sienten el llamado. Que no le den larga al llamado, que si sienten el llamado,
que atiendan al llamado de Dios para que no venga ese pensamiento que ahora yo me digo a mí mismo, ¿cómo no serví a Dios en mi mayor juventud? Pero este era mi tiempo, tal vez por mi necedad, tal vez por no tener la mirada puesta en las cosas de arriba, no hice caso tiempo atrás al llamado de Dios. Así que a los jóvenes nuevos que sienten ese llamado, no rehúsen al llamado de Dios, que esto es lo mejor. Amén. ¿Algún consejo para las personas que apenas han venido a Cristo? Bueno, el consejo para aquellas personas nuevas que han venido a Cristo, que yo quiero decirles esto y recalcarles, que las congregaciones, la iglesia, acuérdense, porque son nuevos, les doy este consejo, es el hospital donde viene la gente a ser tratada, es el hospital donde la gente viene a ser restaurada. Entonces, el consejo para aquellas personas nuevas en el Evangelio es que pongan su mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque todos a su alrededor les podrán fallar, incluso el pastor les podrá fallar, pero hay alguien que no nos falla. Por eso la Biblia dice, puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Así que la mira en Cristo. Amén. En una palabra, describe tu vida antes de Cristo y también en otra palabra, ahora en Cristo. Ok, en pocas palabras, mi vida antes sin Cristo era un desorden y vacía. Como dice el libro de Génesis, dice que al principio la tierra estaba como desordenada y vacía. Esa era mi vida, un desorden y vacía. Pero ahora en Cristo mi vida está ordenada y llena de su presencia. ¿Por qué? Porque ahora tengo a Cristo Jesús en mi corazón y ya ese vacío ya lo llenó Cristo. Amén. ¿Qué es algo que le gustaría que la gente supiera acerca de su iglesia? Bueno, me gustaría que pudieran de repente experimentar lo que muchos experimentamos aquí. El gozo, la paz, la presencia de Dios, donde la presencia de Dios nos visita a través de la administración, de la alabanza, de la danza, el corro, la palabra. O sea que Dios se mueve maravillosamente en este lugar. Así que yo le hago la invitación, si usted no tiene un lugar, no tiene una iglesia donde congregarse, pues aquí la iglesia lo espera con los brazos abiertos en la 718 West Pyron. ¿Qué le dirías a una persona en tu pasado que haga cuando se trate de mantener a su familia? Ok, al sacerdote del hogar, yo lo que le diría al hombre hoy en día, porque hemos estado lidiando y hemos estado enseñando acerca de la responsabilidad del sacerdote. Esto más que todo va enfocado a que esta responsabilidad a quien se la delegó Dios es al hombre. Entonces, el consejo que yo le daría a esos hombres, que pues hay que ser responsable con nuestra familia, en nuestros hogares, traer el sustento diario, darles una guianza correcta en el Señor, en los principios establecidos también aquí por la ley. O sea, guiar a nuestra familia a pasos correctos. ¿Para qué? Para que el día de mañana nuestra generación sea una generación de bendición. Amén. Y algo bien importante que yo siempre le he dicho, que la mujer lo que busca en el hombre es esa seguridad, esa responsabilidad. Así que la responsabilidad de sostener y de sacar adelante a la familia
le compete al hombre. Amén. Un amigo, fíjate, me estaba platicando que un hombre que no mantenga su familia es peor que uno que no es creyente. Exacto, cuando estamos hablando, y es bíblico, dice la Biblia que aquel que no puede proveer, o sea, que no puede sostener a su familia, hablándole al hombre creyente, al hombre que profesa tener a Cristo Jesús, dice que ese hombre que no mantiene a su hogar se vuelve peor que los inconversos, que los incrédulos, aquellos que no conocen a Dios. O sea, ¿por qué? Porque dentro del plan original de Dios es que el hombre sea el que sostenga el hogar o la familia. Amén. Y quizás también que es una forma parte de que no tiene tanta fe el hombre. O más que nada que no tiene tanta fe, pero tiene más la mente en la preocupación de que realmente que Dios les va a bendecir en lo que necesitan. Exacto, es que aquí tenemos que ver unos factores bien importantes. Por ejemplo, algo que la gente está padeciendo hoy en día a nivel mundial y aún dentro de las congregaciones, y es bien importante que a la gente tienes que enseñarles que deben de tener una identidad. Cuando la persona no tiene una identidad, ¿qué quiere decir esto? Que no reconocen quiénes son en el Señor. El enemigo es bien astuto y les puede meter cobardía, temor, lo que tú estabas expresando. Pero cuando tú tienes una identidad, quién eres en el Señor, y que sabes que Dios te ha dotado, o sea, Dios te hizo con un potencial. Yo sé que a esos hombres que están ahí, que de repente el enemigo los ha engañado y hacerlos creer que no pueden sacar adelante a su familia, esa es una mentira del diablo, porque Dios te hizo con un potencial. Entonces aquí lo que tú tienes que primeramente es creer en ti mismo, saber de que Dios te hizo y te creó con ese potencial. Y yo sé que si tú crees en ti mismo y crees en lo que Dios ha depositado en ti, vas a salir adelante tú y tu familia. En pocas palabras, firme sobre tu firme fundamento, que es Cristo Jesús. Igual como tú lo hiciste cuando pasó eso con tu esposa. ¿Qué es algo que le dirías a un compañero pastor que hoy está pasando por dificultades difíciles para mantener su iglesia? Ok, yo lo que le diría es que fiel es aquel que nos llamó. Tal vez estás pasando una situación difícil allí en la congregación donde estás pastoreando. Yo quiero aconsejarte y darte una palabra. Esta es parte, si estás pasando ese proceso, esta es parte de la formación de donde Dios te va a llevar. Acuérdate que el que empezó la buena obra, tanto en ti, en tu ministerio que Dios ha depositado, lo va a perfeccionar. Así que yo te digo, nomás ten fe, agárrate de Dios, busca a Dios y vas a ver la gloria de Dios allí en la obra que Dios te ha puesto. Amén. ¿Qué le diría a un pastor que se centra en la cantidad de personas, en lugar, en la calidad de avivamiento y deja el 99 por el 1? Ok, yo lo que le aconsejaría, y es lo que ahorita más que todo queremos y estamos haciendo porque lo hemos visto, la prioridad de nosotros debería de ser formar y moldear a aquella gente que viene a los pies de Cristo al carácter de Cristo, formar discípulos. O sea que no digo de que están mal las multitudes, pero algo que debe de ser bien importante, y yo lo he visto a nivel mundial, que una gente que está bien formada, que está bien discipulada, es una gente que no va a ser muy fácil de mover, que no va a ser muy fácil de claudicar, que no va a ser muy fácil de
de que él va a perder el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Entonces, mi consejo sería enfocarme más en preparar más a la gente, en formar más a la gente, porque acuérdese que dice la palabra del Señor, y esto me llama a mí mucho la atención, que dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y esos pocos escogidos hay que tratar de formarlos al carácter de Cristo, que es lo que hoy la iglesia necesita. Que la gente de allá afuera mire a Cristo reflejado en aquellos que profesan conocer a Cristo. Entonces, yo pienso que esa sería una de mis prioridades y debería de ser una de sus prioridades, formar a la gente al molde de Cristo. Amén. En una palabra, describe cómo Jesús se ha revelado a ti. A mí se me ha revelado en muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, cuando el yo personal muchas veces se ha querido como levantar, se me revela el carácter de Cristo y digo, hay un lema que usa un maestro que compartía, o sea, que comparte a veces el discipulado aquí también con nosotros. Mi hermano Oscar dice, me gusta ese lema que él mencionó y dice, ¿qué haría Jesús en caso de? Y eso a mí me ha marcado mucho mi corazón, porque es cierto, cuando nuestras malas actitudes muchas veces quisieran prevalecer, viene esa revelación, quién es Jesús y cómo es Jesús. Entonces empiezas a aplicar el carácter de Cristo en tu vida personal. Entonces ya no permites que el carácter se levante, sino que empiezas a aplicar el carácter de Cristo y sometes tu carácter. Entonces en esa área siento como que Dios se me ha revelado a mi vida en la persona de Jesús. Amén. En una palabra, describe a Jesús personalmente después de haber sido encontrado por él y haberlo servido durante más de 30 años. Para mí es el personaje más maravilloso, Amén. más hermoso, que no hay palabras como decirlo. Jesús, el que tiene a Jesús lo tiene todo. Amén. Está plenamente lleno con Jesús. Entonces, humanamente no habrían palabras humanas expresar lo que Jesús representa en mi vida. Es lo más hermoso. Estás completamente enamorado de Jesús. Estoy enamorado de Jesús. Amén. ¿Hay alguna noticia sobre los próximos eventos en la iglesia que te gustaría que la gente supiera? Bueno, hay aquí, gracias a Dios, espontáneamente hacemos eventos donde de repente programamos, así como para 2 o 3 semanas, que vigilias, que ayunos congregacionales, que eventos seculares. Y esta es una iglesia bien activa. O sea, casi nunca programamos esto como, vamos a hacer un plan de trabajo por un año, porque esta es una iglesia bien activa. Entonces, yo les sugeriría que si quieren estar enterados a los eventos que se realizan aquí en la iglesia, los anunciamos casi por semanas así en nuestra página allí en Facebook, donde es una iglesia donde de repente, no que esta semana tenemos una vigilia, no que esta semana tenemos ayuno congregación, siempre hay un ambiente de trabajo y de involucramiento espiritual en esta obra. ¿Qué le dirías a una persona en su temporada de soltería? De soltería. ¿Qué le diría a una persona en su etapa de soltería? Ok.
hay muchos pasajes en la Biblia que quisiera aplicarlos a aquellos solteros. Mira, algo que yo digo, dice, y que son creyentes, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Oye bien, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea que en pocas palabras, busca primeramente a Dios. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. A ti soltero que estás sirviendo a Dios, a ti que estás en una congregación, deleítate primero en Jehová y Él va a conceder, Él va a traer la persona correcta, la persona indicada. En el tiempo de Dios, Dios la trae para ti. Así que nada más espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. ¿Y qué le dirías a una pareja que están en Cristo lidiando con problemas matrimoniales? ¿Qué le diría yo a una persona que está en Cristo y que está lidiando con problemas matrimoniales? Ok, acuérdense que el matrimonio se compone de dos personas. A la mujer se le demanda, ¿qué dice? Sujeción. Y al hombre se le demanda amor y comprensión a su pareja. El mayor consejo que nosotros podemos hallar está en la Biblia, en la palabra del Señor. Ahí Pablo enseña acerca de lo que es una consejería matrimonial. Entonces el consejo sería, es que primeramente vayan a los pies de Cristo en oración. Si tienen sus pastores, que son las personas indicadas a través de la palabra del Señor, a que los aconsejen, que les ayuden a dar consejería, en qué áreas necesitan ustedes cambiar y mejorar para que el matrimonio se pueda arreglar. Pero todo tiene que ser en base a la palabra del Señor. Los consejos para todo matrimonio que esté en conflicto, ahí está en la palabra. Amén. ¿Qué le dirías a los niños a ver cómo respetar a sus padres? Bueno, lo que le pudiera decir a los niños, que hay una promesa en la palabra del Señor que dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida aquí en la tierra y seas de bendición. O sea que cuando los niños respetan a sus padres o a las personas adultas, hay una promesa, no del hombre, sino una promesa de Dios. Entonces yo a los niños, yo les aconsejaría que los honren, que los respeten. ¿Para qué? Para que sean de larga vida sobre la tierra y para que puedan recibir la bendición de Dios. Amén. ¿Qué le dirías a ese bebé cristiano en llamas que está ansioso por conocer su llamado? ¿Qué le diría al niño? Al bebé, como por ejemplo que le dicen como los cristianos que... Recién nacido, ok. Nada más lo que yo le aconsejaría, ¿quiere conocer a Dios? A Dios lo va a conocer en el altar, en la oración, en su intimidad. Entre usted más, entre la intimidad con Dios, en la oración, usted forma una relación con el Padre. Usted forma una relación con su Dios. Y luego escudriñe las Escrituras, lea la Biblia, empápese de la Biblia. Congréguese, que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque usted va a ir conociendo más y más a Dios. Es de la manera que nosotros podemos conocer más a Dios, conocer su carácter, conocer la personalidad de Dios, conocer cuál es el propósito, cuál es el llamado de Dios. O sea que en intimidad y a través de su palabra, en congregarnos y todo eso, vamos a conocer más a Dios. ¿Podrías decir que la intimidad es muy importante en tu relación con Dios y que no se trata de religión, sino de relación con Jesús? Amén. Claro que sí. La intimidad es algo importante para el creyente. Mire que el apóstol Pablo hace mención mucho lo espiritual con lo natural.
Y quiero hacer mención a esto porque públicamente yo lo he predicado y lo he enseñado a la iglesia. Por ejemplo, oiga bien, porque me está preguntando acerca de la intimidad. ¿Cómo se reproduce la familia o las parejas? Por la intimidad. Por la intimidad. ¿Cómo te vas a reproducir en el Señor? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no es a través de la intimidad? A través de la intimidad es donde tú conoces a Dios. Entonces, por eso es bien importante tener una intimidad con Dios. Por la gente que no conocen o no saben realmente qué significa la intimidad con Jesús, ¿puedes elaborar más cómo significa eso? Ok, lo vamos a hablar abiertamente, intimidad en lo natural y en lo espiritual. Ok, en lo natural, una pareja se casa. Para tener intimidad, ¿qué tiene que hacer? Irse a encerrar ¿a dónde? En su cuarto. En su cuarto. Y tener ese tiempo especial como pareja. En el mundo espiritual, ¿qué tienes que hacer para tener intimidad con el Espíritu Santo? Y también lo dice en la Biblia, ¿verdad? Cierra la puerta. Exacto, es ahí donde quiero llegar. Vas y te encierras en tu cuarto, allá en lo privado, dice, a solas con Él. ¿Y a dónde se va a manifestar tu intimidad? En lo público. ¿A dónde se va a manifestar la intimidad de dos parejas? En lo público, cuando dicen, mira, ya está embarazada, mira, ya tiene sus hijos. ¿A dónde concibieron eso? En la intimidad. ¿A dónde se va a manifestar lo que nosotros tuvimos en la intimidad con Dios? En lo público, cuando la gente vea y diga, en verdad esa persona es diferente. En verdad esa persona tiene el amor de Dios. En verdad esa gente marca la diferencia. ¿Por qué? Porque van a ver los frutos de una intimidad con Dios allá en secreto. Amén. Puedes como dar como ejemplos que realmente uno puede hacer por intimidad con Jesús, porque mucha gente pues lo piensan que intimidad nomás es eso, pero por entender o por conocer a alguien tienes también que ser íntimo. Exacto. Por ejemplo, la intimidad yo la defino como apartar ese tiempo a solas con determinada persona. Por ejemplo, yo puedo decir apartar ese tiempo a solas a través de la oración con Dios, donde está solamente Él y yo. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer intimidad con una persona? Hablando como pareja, tú no vas a meter a una tercera persona en tu intimidad como matrimonio, porque tú quieres conocer a esa persona, tú te quieres allegar a esa persona. En lo natural así es, cuando tú quieres conocer a una persona, tienes que relacionarte con ella. En lo natural, para tú poder hacer una amistad y encariñarte de esa persona, tienes que convivir con ella, tienes que relacionarte con ella. Tienes que conocer a esa persona. Entonces, una intimidad es como apartar ese tiempo, un tiempo especial para dedicárselo a esa persona. Entonces, yo pienso que todo creyente tiene que apartar un tiempo para intimidar con el Espíritu Santo allá solas en el cuarto. Como por ejemplo, un ejemplo puede ser como leer su Biblia, orar adentro nomás solas con intimidad con Jesús. Exacto, apartar ese tiempo a solas, como decir, voy a hacer una agenda diaria, y esa agenda diaria va a ser tener un tiempo de lectura de la palabra para conocer la personalidad de Jesús. Voy a apartar un tiempo donde yo lo voy a dedicar en la oración, donde voy a hablar al Padre a través del Espíritu Santo. O sea que tienes ese tiempo de intimidad. ¿Para qué? Para conocer más a Dios. Y también invitarlo en todo lo que tú haces también. Exacto, no podemos imitar a alguien que no conocemos. Para imitar a Cristo tenemos primero que conocerlo a través de esa intimidad, de conocer el carácter de Cristo. Nadie
puede dar testimonio de Cristo si no lo conoce. Amén, como por ejemplo, como dicen, puedes venir como tú eres o como tú estás a Jesús, no, tampoco no vas a pensar que te vas a quedar así, pero Dios te va a cambiar y te va a hacer como Él. Y mucha gente han pasado por esto que piensan que tienen una relación con Jesús, pero realmente no están íntimos con Él. Yo me acuerdo especialmente como yo propio, pues mismo, como el primer año que cuando Dios me encontró, yo no realmente sabía cómo era a tener una relación con Él. Y cuando yo leía, nada más leía como lo miraba como un libro físico. Pero cuando Dios me encontró y me empezó a decir, invitar al Espíritu Santo y Él te lo va a enseñar, es cuando cambió toda mi vida. No nomás eso, pero también cuando entendí no leer como entender, pero aceptar que la palabra de Dios es la palabra de Dios y todo lo que Él dice siempre va a ser. Es verdad. Y también pues en esa forma puedes buscar que tu identidad es nomás encontrado en Jesús. Así es, amén, amén. Es bonito cuando nosotros llegamos a entender esos misterios, porque son misterios que tienen que ser revelados. Algo importante que acabas de decir, Javito, es que El Espíritu Santo. el Espíritu Santo hace esa obra maravillosa en nosotros, en manifestar y en revelar la vida y el carácter de Jesús. Amén, porque mucha gente piensa como ellos lo pueden hacer solo, pero realmente no. El Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús, es Él que está haciendo todo entre nosotros. De hecho Jesús dijo una palabra bien poderosa. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Amén. Porque es la realidad. Juan 15. Nadie puede conocer o hacer las cosas de Dios si Jesús no está en él. Y otra cosa también, como nos dice en Juan 14:15, que si amamos a Jesús, que debemos obedecer lo que Él dice. Mucha gente por eso no tienen esa intimidad como quieren o realmente la relación con Jesús como deben quieren. Y la forma es no nomás obediencia, pero sino el amor que tú tienes a Jesús debe ser más de todo el amor que tú tienes para las otras cosas. Sí, es lo mismo porque empiezas a poner en orden, empiezas a poner las prioridades. Por ejemplo, el que tiene a Dios, su prioridad es Dios. Entonces, ese es el problema que la gente tiene que entender. Simple y sencillamente, el mundo afuera está demandando de una iglesia, oye bien, de una iglesia que quiere ver a Cristo reflejado en la iglesia. Y esa demanda está para todos aquellos que profesan ser creyentes. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver a un Cristo manifestado en nosotros. Amén. Entonces nosotros no podemos manifestar a Cristo si no hemos tenido ese encuentro maravilloso con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, porque nadie puede dar testimonio de, que Cristo está en nosotros si Él no está habitando en nosotros. Amén. Algo importante que a mí me marcó, y esto yo quiero recalcarlo, porque la gente allá afuera dice, para ser creyente como esa persona, mejor no ser nada. Sí. Pero déjeme decirle que el venir a un edificio o congregarnos, eso no quiere decir que somos cristianos. Decía un hermano, el que tú vivas dentro de un garaje no quiere decir que tú eres carro. Como por ejemplo, mucha gente piensa que los santos, como Santo Pablo y todo eso, o Pedro, que significa que son santos. ¿Pero qué es un santo? Un santo es aquel que se aparta cada día del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice a los santos de Corintio, entonces a los santos de allá. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos define, oiga bien, y quiero dejar claro esto, que en verdad nosotros somos creyentes, en verdad, cuando hemos tenido ese encuentro con Cristo, con el Espíritu Santo. Entonces la gente sí va a ver a Cristo reflejado. Mientras tanto, las congregaciones van a estar llenas de personas que de repente no están dando testimonio allá afuera de que son creyentes. Por eso es necesario, por la pregunta que tú me hiciste,
que cuál era una de mis prioridades, si las multitudes o formar y todo eso y discipular. Por eso es bien importante que la gente sea bien enseñada. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo sea manifestado en la vida de ellos. Amén, y el fruto del Espíritu también, porque pues sin Él no somos nada y no vamos a poder cambiar. Una cosa que Dios me reveló cuando tenía que unos 20 años, me dijo cuando yo estaba escuchando mucha música como secular, mucha música del mundo, mundana, me dijo que yo era tibio, y realmente cuando Dios me enseñó eso, yo entendí que una cosa que yo deseo más en mi vida es glorificar a Dios. Y yo dije, ¿cómo si yo soy tibio no voy a poder realmente impactar a la gente como debe ser? Ni estoy haciendo nada realmente por el reino de Dios, ni estoy glorificando a Dios. Dije, yo realmente me estoy haciéndome menso en una forma, y no nomás eso, pero yo estoy pensando que soy creyente. Pero si realmente somos creyentes, vamos a obedecer y realmente ser lo que Dios nos ha hecho decir. Y hay algo importante porque preguntan acerca de eso, ¿va? De que a Dios hay que glorificarlo con el cuerpo, alma y espíritu. O sea, Y lo dice en 1 Pedro, ¿verdad? ajá, que todo nuestro ser, dice, sea irreprensible. O sea que hay un mensaje tremendo por lo que tú hablaste cuando Dios le habla a las 7 iglesias allá en Apocalipsis acerca de la iglesia tibia. Sí. Y dice que dice que va a ser, a los tibios los va a vomitar el Señor. Entonces a nosotros como iglesia se nos ha sido llamados a que estemos calientes, o sea, activos. Porque dice, mejor hubiese sido frío Que no. y no tibio o caliente. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque, y usted dirá, pastor, pero ¿por qué frío? Bueno, porque te definiste. Por lo menos no viviste una vida de engaño. No te engañaste a ti mismo ni trataste de engañar a los demás. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es aquí el punto? El punto es que todos hemos sido llamados, aquellos que tenemos a Cristo Jesús, que seamos calientes. O sea, que seamos genuinos. ¿Por qué? Porque delante de Dios estamos desnudos. Amén. Y también me acordaste de lo que dice en Mateo, lo que Jesús dijo de los fariseos y de la gente religiosa. Que, pues no la gente religiosa, pero los líderes de la religión. Y pues una forma también que podemos entender que el reino de Dios no es una religión es en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En esa forma, especialmente en ese verso, podemos entender que el reino de Dios no es algo que es humano, pero es algo afuera del mundo. Mucha gente que aunque sea quien quieren tratar de ser el reino de Dios una forma como humana, no es. Y nunca puede ser religión, pero sino una relación con Jesús. Sí, porque la religión envanece. O sea, esa tarde o temprano se disipa, se muere, desaparece. El evangelio no es religión. Amén. Es relación y poder de Dios. Y revivamiento también. Pastor, ¿tú puedes platicar poquito cómo significa, qué dice la religión, qué significa para Dios? Es los que van a visitar a los huérfanos. Visitar a las viudas y todo eso. ¿Por qué? Porque va más enfocado en que dice que un verdadero religioso debe de visitar a las viudas, a los que están en las cárceles y todo eso, si en verdad te crees un religioso. O sea, en verdad, porque la religión más que todo hoy en día se ha querido enfatizar más en lo superficial, en cómo vivir de apariencias. Pero la realidad, si nosotros quisiéramos, deberíamos de practicar esas cosas por lo menos para profesar algo de lo que nos profesamos. Oh, yo soy religioso. Acuérdense que Jesús vino a confrontar a los religiosos de aquel tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque habían quitado en verdad las prioridades. Las prioridades eran el amor, la misericordia. Ellos más que todo estaban enfatizados en lo superficial.
en aplicar cosas que de repente no traían un beneficio y edificación a los necesitados. El reino de Dios, más que todo, va basado al amor, a la misericordia, ayudar al necesitado, ayudar a aquel que en verdad está quebrantado, tanto de salud, espiritual. El religioso, la religión, si usted mira, ¿quiénes perseguían a la iglesia? Los religiosos. ¿Quiénes crucificaron a Jesucristo? Los religiosos. ¿Por qué? Porque habían hecho a un lado lo que en verdad Dios les había demandado, que era el amor, la misericordia, ayudar al pobre, al necesitado. Y eso hoy en día necesitamos. Necesitamos que la iglesia no solamente esté viviendo un evangelio superficial. Yo siempre he dicho, el evangelio va más allá de una prédica. El evangelio tiene ojos para ver al necesitado. El evangelio tiene ojos para ver la necesidad de tu hermano, de tu vecino, de la comunidad. El evangelio de Cristo te da pasión y compasión por las almas, que era lo que Jesús cuando miraba, y dice que miró a aquel gentío, dice, disperso como ovejas que no tienen pastor. Despertó una compasión por ellos. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia. En vez de estar enfatizados que no te peines así, no te vistas así, no uses esto, no uses el otro, estamos más enfatizados en un evangelio superficial que hemos perdido el verdadero enfoque del Señor. Amén. Y una forma también que podamos entender esto, ¿quién eran los que tenían su corazón rotos, más que nada? ¿Y quién eran los que realmente se enfocaron más en la ley? Los fariseos y la gente religiosa. Así es. Hay muchas formas que Dios me enseñó en lo principio, cuando Dios me encontró, que el corazón significa mucho. Y como tú tienes alineado el corazón, se va a significar mucho también. Aunque sea que con la boca tú puedes decir te amo a una persona, pero en tu corazón, si realmente no lo amas, lo estás diciendo mal. Bueno, de hecho, si hay algo que Dios enfatiza y nos pide es el corazón. Sí. Por eso Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Si usted, mira qué interesante esta pregunta, porque todos estos días hemos estado hablando sobre el corazón. Amén. Y hemos estado hablando sobre la necesidad de encarnar esta palabra en el corazón. De hecho, eso fue lo que ministré, prediqué anoche, sobre encarnar la palabra en el corazón. Porque los jóvenes decían, ¿cómo puedo hacer para no pecar? ¿Y qué decía el salmista? Decía, en mi corazón he guardado tus dichos o he guardado tu palabra para no pecar. Entonces, si el corazón está alineado a la palabra del Señor, nuestras acciones van a ser correctas. Por eso es bien importante que nosotros guardemos y cuidemos nuestro corazón. Ahí en el Salmo 119, versículo 9, habla respecto a esa necesidad de ¿qué? De que cómo nosotros podemos limpiar nuestro camino, cómo podemos enderezar nuestras veredas con la palabra del Señor, pero encarnada en nuestro corazón. Amén. Por eso es tan importante la intimidad con Jesús, porque cuando tú leas, aunque sea que tú no te acuerdas de todo lo que tú has leído, está escrito en la tabla de tu corazón. Y con el día profundo, cuando realmente lo necesitas, esos versos se van a... Exacto, siempre en el momento de la necesidad, el Espíritu Santo te va a traer a memoria un pasaje de la palabra para ayudarte en tu necesidad. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que no nos preocupemos por lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, porque el Espíritu Santo va a traer a memoria su palabra. Por eso es bien importante escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el tiempo de adversidad el Espíritu Santo te va a recordar la palabra y esa palabra te va a ayudar a seguir avanzando. Amén. Por eso es importante de renovar nuestra mente en Cristo y no nomás eso, pero también a dar nuestro corazón a Jesús. Yo, cuando Dios me encontró en diciembre 2022, y apenas lo dije también en el video antes que hice en yo dije que ¿te acuerdas cuando yo estaba en el hospital? Cuando la segunda vez cuando fui otra vez, yo estaba esperando en el cuarto donde me tenían.
Y yo tuve ese encuentro, como dice en Ezequiel 36, 26 y 27, que dice que Dios quitará el corazón roto y te pondrá su corazón de carne, creo. Pon un corazón. Y también en su espíritu. Dije, instante en ese momento cuando Dios se reveló en mí, me encontró y me cambió todo. Y pues después de eso yo nunca era lo mismo. Y yo quiero también por toda la gente que están viendo este video y también los videos en el canal de YouTube, pues que pasen también lo mismo. Amén. Y yo sé que la gente va a poder experimentar. Yo siempre he testificado y eso. Yo digo, ¿quieres experimentar tiempos nuevos o tiempos de refrigerio? Date la oportunidad de que Cristo entre a tu corazón. Amén. Porque si Cristo entra a tu corazón, vas a poder experimentar a plenitud lo que es verdaderamente el amor de Dios. Amén. La mejor cosa que tú puedes hacer es dar tu vida a Jesús, tener una relación, intimidad con Él y también aplicar los principios bíblicos también de lo que Dios nos ha enseñado también. Amén, amén. Pastor, ¿hay una última palabra que tú quieres dar a la gente? Bueno, nada más quiero ya para finalizar esta entrevista, parte de mi testimonio, parte de lo que Dios está haciendo, aconsejarte. La Biblia dice que nosotros, la misma naturaleza misma, da testimonio de que existe un creador. Ahora, la misma naturaleza en San Mateo capítulo 24 está dando testimonio de que el día de que Cristo pronto viene por su iglesia está más cerca que nunca. Entonces, para los que me están viendo, estas son señales, estos acontecimientos son señales de que Cristo pronto viene por su iglesia. Yo te aconsejo que te dé la oportunidad, que conozcas a Cristo, que lo recibas en tu corazón. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles para esta humanidad. Pero aquellos que están en Cristo, dice la palabra del Señor, van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Tú quieres ser parte de ese acontecimiento maravilloso. Simple y sencillamente lo que tienes que hacer es abrir tu corazón, recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Amén. Pastor, ¿puedes decir como una oración? Es bien sencillo. La palabra del Señor habla allí en Romanos capítulo, parece que es 10, 9, 10, algo así. Bien interesante. Porque fíjate que la salvación mucha gente la complica, pero es tan sencillo. Dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Así que lo que tú vas a repetir va a ser bien sencillo ahí en tu intimidad. Y puedes empezar con esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad en este momento de recibirte en mi corazón. Entra en mi corazón. Yo desde este momento he renunciado a todas mis faltas, todos mis pecados. Bórralos con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante, para poder guardarme, para poder apartarme del pecado y poder servirte con todo mi corazón. Gracias te doy en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y te aconsejo que busques un lugar, una iglesia ahí cercana, a donde congregarte, una que predique en la sana doctrina, que te encaminen a conocer más cada día a Dios. Pastor, es una bendición y un honor también, no nomás por tenerte como pastor, pero hombre de Dios, y pues una oportunidad también que nos dejaste hacer este video con usted. Hay unas palabras que quieres decir, que si puedes orar por todos los que están viendo este video. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a creer que Dios, ahí a través de este medio,
Dios va a traer una respuesta a tu situación. Sea cual sea la situación, para Dios no hay nada imposible resolver tu problema matrimonial, familiar, legal, espiritual, físicamente. Entonces, tenemos a un Dios que todo lo puede. Así que yo voy a hacer una oración y voy a creer de que Dios va a hacer un milagro a través de estas redes sociales, porque creo en un Dios de milagros, porque hemos visto los milagros de Dios operar en este lugar. Entonces, voy a creer que toda aquella persona que tiene una necesidad y está viendo este video y que pone su mano con fe ahí a través de esa pantalla donde lo está viendo, Dios va a empezar a sanar, Dios va a empezar a restaurar, Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en su vida. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me permitiste, Señor, de compartir este corto testimonio, esta palabra, Padre, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Mira, Señor, a esa persona que nos está viendo a través de las redes sociales. Tú conoces su necesidad, tú conoces su problema, tú conoces, Señor, su angustia. Ahora enviamos una palabra de restauración, una palabra de sanidad. En el nombre de Jesús yo declaro milagros sobrenaturales sobre la vida de esa persona. Oh Dios, te damos gracias, Señor, y creemos que tú lo haces por tu palabra, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén. Un placer tenerte en el YouTube canal. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Pastor Saúl Castellanos. Este es J Visions, the podcast. Muchas gracias. Amén. Bendiciones.